en Colombia, que recorrimos muchas regiones para entrevistarnos con mujeres que han sido víctimas de la guerra, pero que además trabajan desde hace muchísimo tiempo por la paz desde ámbitos muy diferentes y que han sufrido pues todas las expresiones que este conflicto tan salvaje ha empleado con dureza contra las mujeres, desde la violencia sexual, mucho más llamativa que otro tipo de violencia, sobre la que se ha escrito mucho, pero que sigue siendo muy invisibilizada, por razones obvias, pues porque se tiene muy normalizada, pero bueno, es una guerra, como todos sabéis, como todas las guerras, que a quien más afecta finalmente es a las mujeres. Si bien el número de muertos es mucho mayor entre los hombres, las consecuencias de este conflicto pues afecta muchísimo más a las mujeres. Por ejemplo, en el caso de los desplazamientos, como todos sabéis, el país con más desplazamiento interno del mundo, más de entre 5 y 6 millones de personas. La mayoría de las personas que han sido desplazadas por el conflicto son mujeres, la mayoría lo son con cargas familiares y en la mayoría de los casos, se habla de un 95%, no han recibido ningún tipo de apoyo en todos estos años estatal, con lo cual se convierten en personas sin hogar durante mucho tiempo, sin empleo, sin recursos, desplazadas en otras ciudades y que alimentan esos aros que rodean las ciudades y de las que se alimenta nuevamente el conflicto, por ejemplo, a través del paramilitarismo y utilizando a estas mujeres y a estas niñas como víctimas de trata con fines de explotación sexual, que luego son prostituidas en España y en otros países europeos, ¿no? Como en todos los conflictos, el cuerpo de las mujeres vuelve a ser el territorio en el que los hombres pues, combaten y vengan unos bandos de los otros, pero en el caso de la violencia sexual es evidente que los principales perpetradores han sido el Estado y en connivencia con los grupos paramilitares. Se estima que un 80 y tantos % de las violaciones sexuales que se han cometido han sido realizadas por paramilitares y o militares. ¿Cuáles fueron los factores que las expusieron a todas esas vulneraciones? En muchísimos de los casos, lógicamente, la pobreza, la mayor forma de violencia que hay, y tenemos que hablar que en la década, por ejemplo, en los años de gobierno de Uribe en Colombia, que fue donde más creció económicamente el país, fue también donde más aumentó la desigualdad en Colombia, un 10%. Se empobreció muchísimo más y se hizo mucho más insalvable la distancia entre las personas en situación de pobreza y las personas en situación de clase media, ¿no? Y eso se convirtieron en abismos, sobre todo promovido por el desplazamiento. En este caso, por ejemplo, sobre la pobreza y cómo está afectando a nuevas formas de violencia, se hace mucho más visible en el caso de otra de las razones por las que la violencia contra las mujeres se invisibiliza, y es que afecta principalmente a todas esas mujeres que no aparecen, que son las afrodescendientes, las mujeres indígenas y las que viven en el ámbito rural, es decir, la mayoría de las mujeres en Colombia. Sigue siendo un país muy centralista y no estamos nosotros tampoco para criticar eso, ¿no? Precisamente en España, pero lógicamente si eres pobre, eres mujer y eres afrodescendiente, indígena o mestiza, pues tienes todas las papeletas para que no le importes a nadie y que el Estado nunca se vaya a preocupar de reparar todos los daños que se han cometido en tu contra, ¿no? Me cogieron por el cabello, me llevaron, nos desaparecieron 3 días, porque nos tuvieron no sé dónde por vendada, bueno, me torturaron, me violaron, mejor dicho, eso fue horrible. Mi familia pues me creían que estaba en un evento. Era yo, entonces yo les decía ellos, no sé qué. Entonces por esa misma forma de pronto de defensa y de rebeldía y de rebelarme frente a lo que estaban haciendo, yo creo que fue una de las que más torturaron. A mí me reconstruyeron todo esto, pues me metieron cables, me metieron en una poza sin fondo, entonces yo me mantenía así como 2 días, estuvimos así en una fiebre. A mí me rompieron por acá el seno también. O sea, yo estuve como 3 días en coma, me metían en un cuarto, me mostraban fotos de mis hijos, de mi casa. Entonces todo eso creo que la presión más fuerte fue esa, la psicológica. Llegué a esta ciudad de Barranquilla sin nada, con mis 3 hijos, porque al mes de asesinado a mi esposo, me tocó venirme porque
habían amenazas contra mí, contra la familia de mi esposo, todo por miedo a que mis hijos me fueran asesinados. Me vine a esta ciudad, no traje nada, mis 3 hijos, me tocó una lucha muy grande, que le toca a uno como desplazada, le toca a uno, o sea, tomar el rol que nunca lo tuvo de padre y madre a la vez, y sin un apoyo es más fuerte. Nos toca a veces hasta de llegar a la prostitución para no ver ese hijo que está llorando hambre y dejarlo pasar sin comer. O sea, es algo muy fuerte. Pero los hijos de uno le dan fortaleza para uno salir adelante. Yo también fui mujer que sufrí violencia sexual de 10 personas el mismo día delante de mi esposo. Y gracias a ser una mujer en una corporación en Bogotá, me he superado mucho, ya hablo del tema con lágrimas, pero o sea, no es como anteriormente que el tema lo tenía vetado, que cada vez que yo comentaba el tema algo me sucedía, porque ya me he dado cuenta no que son consecuencias que la vida le trae a uno. Bueno, me he superado un poco con sigma, el dolor no se va, o sea, pero si uno convive con el dolor de todo lo que le sucedió. Otro de los factores muy interesantes de los que se hablan es sobre la absoluta impunidad. Solamente un 5% de los casos, por ejemplo, de las ejecuciones extrajudiciales, de las violaciones sexuales, por ejemplo, no hay ni cifras, porque no hay realmente significativamente casos que se hayan resuelto con condena a los responsables, ¿no? Pero de las ejecuciones extrajudiciales, de civiles por parte del Estado, de agentes del Estado, solamente un 20% de los 3.000 casos que estima la ONU que ha habido de ejecución extrajudicial entre el año 2001 y el año 2009 se han resuelto con condenas y con condenas a los ejecutores de esas violaciones, de esas ejecuciones. Pero como ha dicho la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, el problema es que esas personas que han sido condenadas son los responsables inmediatos, pero no los responsables intelectuales que daban las órdenes de que se extendiera de esta forma el terror, porque al final es una forma de... Todos son formas de extender el terror entre la población civil, acallarla y amedrentarla, ¿no? De otra forma de la que se alimenta y que comentaba yo al principio este conflicto es de mujeres empobrecidas, desplazadas, que buscando algo de luz al final del horizonte pues son atraídas por los paramilitares, por ejemplo a niñas en Medellín, en las comunas de desplazados, pues vente a trabajar aquí como modelo o vente a trabajar aquí en el cibercafé que hemos abierto, y terminan siendo pues esclavas sexuales de los países ricos de Europa y de Estados Unidos, ¿no? Ese horror que vivimos es justo que lo sepan otras y otros, para que también no lloren con nosotros ni con nosotras, sino para que se hagan fuertes ustedes. Ya a mí me pasó, yo lo viví, pues, eso nunca se supera, pero por lo menos, como decía Yolandi muy bien, uno vive con ese dolor y aprende a convivir. No es justo, no es justo vivir con dolor. Nosotros tenemos que vivir con alegrías y felicidades. Pero eso que han visto y que ustedes ven allí, y cuando vean los testimonios que pueda presentar Patricia mejor, véanlo también de una forma positiva. O sea, no dejen que salga el sentimiento de lástima. O sea, no dejen yo no quiero que al terminar aquí mi intervención me abracen porque, ay, pobrecita, que le pasó eso. Sino que de pronto estrechen mi mano porque les aporté algo positivo para la construcción de la vida. Porque si no, volvería a ser el dolor más fuerte. Es que son muchos los casos invisibilizados, pero es que en esa población del Salado no solamente violaron 10, 20 a una mujer delante de sus hijos y de sus compañeros, sino que además cortaban las cabezas y delante de sus hijos jugaban fútbol con las cabezas, se reían, hacían esa es la Colombia sangrienta
que no muestran y que tenemos que mostrarla porque necesitamos poner en la mesa las razones por las que hemos pasado, porque es que hemos sido nosotras las mujeres durante más de 5 décadas que estamos poniendo la peor parte y la que estamos sufriendo las consecuencias directas, no indirectas, porque es que creen que cuando nos matan el compañero y que somos las consecuencias indirectas, son consecuencias directas porque también nos tocan y también nos matan. Y no nos matan solamente quitándonos la existencia, nos matan porque no tenemos cómo darle alimento a nuestros hijos. Colombia, a diferencia de los países europeos, se tiene familias muy jóvenes y numerosas. Y eso también no es que creas que sea bueno o malo, eso tiene también su análisis allí. Eso también hace parte de una cultura y de una ideología también sembrada. Sí, eso no es que porque nosotras queremos, es que yo no quisiera tener 14 hijos, pero resulta que esta sociedad patriarcal y machista, y es que te tienes que acostar y no violenta al mismo compañero, después de unas jornadas, irse uno a la cama, y es que tiene que hacerlo porque es que usted es mi compañera y es mi mujer, y si tú no estás, es que ya debes tener mozo, yo creo que es lo mismo acá, es amante, pero eso hace parte de una, vuelvo y digo, de una ideología y de lo que nos ha sembrado un sistema. Entonces nosotros no concebimos y son muchos los escenarios feministas y corrientes, y respetamos todas las visiones y las formas de lucha porque son viables y certeras y verdaderas. Pero nosotras desde el movimiento de mujeres que venimos construyendo en el Congreso de los Pueblos, creemos que ese feminismo, que somos feministas, porque las mujeres que emprendemos una lucha, somos feministas, y me dices que ser feminista es pelear por las reivindicaciones propias de la mujer. Y el llamamiento que he venido haciendo desde Colombia, y lo dejo aquí, es que juntemos y hagamos vida realmente, que lo que nos pase a una nos pasa a todas. Porque eso no puede ser una consigna hueca. Esto tiene que ser una consigna de contenido político. Y la llenamos de contenido político cuando somos capaces también de contarnos, pero también de reflexionar y también de reafirmarnos en una lucha de los pueblos. Y eso es lo que venimos haciendo desde el Congreso de los Pueblos y con otras organizaciones. Y creemos que también hay una disputa fuerte en Colombia con todo lo que se viene dando, y es la disputa institucional. Y muchos nos negamos a eso. Y yo creo que se llegó el momento también de poner la lucha política de las mujeres. Tenemos que poner mujeres en el poder, ya no podemos estar diciendo que es que no estoy preparada, todas tenemos posibilidad de prepararnos. Tenemos que cambiar en todos los terrenos, no solamente en la cama, no solamente en la casa, no solamente en la vereda, no solamente en la organización social, no solamente en nuestras organizaciones políticas y sociales, sino también en las estructuras gubernamentales que nos permitan ganar poder y construir poder también con la gente. No podemos seguir sumisas, ni negándonos la oportunidad de construir en cualquiera sea el escenario. Entonces tenemos un reto grande en la vida, y es construir una vida para un buen vivir. Pero tenemos un reto mayor, y es construir poder desde las mujeres. Y construir poder desde las mujeres en todos los escenarios. Y eso es lo que le hacemos el llamado a las mujeres del Congreso de los Pueblos, las mujeres de Colombia,